Una noche, bastaron apenas unos minutos para borrar del mapa a una ciudad entera. Armero, Colombia, 1985. Más de 23,000 vidas atrapadas bajo lodo ardiente, piedras y silencio. Una tragedia que no fue solo natural, también fue humana. Porque lo más terrible del Nevado del Ruiz no fue que despertara, sino que ya había advertido de su furia y nadie lo escuchó. El Nevado del Ruiz. Una montaña que se alza a más de 5,300 metros sobre el nivel del mar. En la cordillera central de Colombia, sus cumbres blancas dominan el horizonte como un gigante de hielo, intocable, eterno. Para los campesinos que cultivaban sus tierras en las faldas del volcán, esa montaña nevada era simplemente un paisaje, un guardián silencioso que acompañaba sus días de siembra y cosecha. Nadie imaginaba que bajo ese manto blanco dormía una bestia de fuego. Los pueblos indígenas lo habían temido y respetado desde tiempos ancestrales, considerándolo un ser vivo, capaz de dar vida con sus ríos, pero también de destruir con su furia. Los muiscas lo llamaban Kumanday, la montaña blanca. Sabían que allí habitaban los dioses de la tierra y el fuego, pero con la llegada de la modernidad, esas creencias fueron olvidadas. Para los habitantes de Armero en el siglo XX, el Nevado del Ruiz era parte del paisaje, tan natural como el sol o la lluvia. A los pies del Ruiz se encontraba Armero, un pueblo joven pero próspero. Fundado oficialmente en 1895, se convirtió en uno de los municipios más importantes de la región. Su riqueza provenía de la agricultura: algodón, arroz, sorgo, café y plátano. El suelo era fértil, precisamente gracias a los minerales que, siglos atrás, habían caído con erupciones antiguas. Con el paso de las décadas, Armero fue creciendo. Tenía bancos, colegios, iglesias, un hospital y hasta se le conocía como la Ciudad Blanca, por sus calles limpias y su pujanza. Para 1985, casi 30,000 habitantes vivían allí. En Armero, la vida era tranquila. Los niños corrían por las calles, los adultos trabajaban en el campo, los comerciantes llenaban las tiendas. El volcán, visible desde cualquier rincón, era parte del paisaje cotidiano, una postal enmarcada en el cielo. El Nevado del Ruiz permaneció casi 140 años sin grandes erupciones. Generaciones enteras crecieron sin ver más que humo ocasional saliendo del cráter. Ese silencio geológico fue engañoso. A comienzos de 1985, la montaña comenzó a dar señales: pequeños sismos, humo en el cráter, olor a azufre. El 11 de septiembre, una erupción menor tiñó de ceniza los pueblos cercanos. Los científicos del Servicio Geológico Colombiano encendieron las alarmas. Si el volcán explotaba en serio, el calor derretiría los glaciares, generando avalanchas de lodo capaces de arrasar todo a su paso. Mapas de riesgo fueron elaborados. Mostraban que Armero estaba en la línea directa del desastre, pero las advertencias cayeron en oídos sordos. Las autoridades locales temían al pánico, temían evacuar sin certeza. La gente, desconfiada, siguió con su vida. Era una noche tranquila, como tantas otras. La gente se preparaba para dormir, sin imaginar que el volcán ya estaba escribiendo la última página de su historia. En la cima del Nevado del Ruiz, sin embargo, la calma había terminado. Desde hacía semanas, el volcán mostraba señales: explosiones pequeñas, humo gris que se elevaba hacia el cielo, lluvias de ceniza que caían sobre pueblos vecinos como Murillo y Chinchiná. Ese 13 de noviembre, a las 3 de la tarde, el volcán lanzó una columna de ceniza que se alzó más de 30 kilómetros en el aire. Pero en Armero, a más de 40 kilómetros de distancia, casi nadie lo notó. El día seguía su curso. Hacia las 7 de la noche, un fuerte aguacero comenzó a caer sobre la región. La lluvia tapó el ruido del volcán y ocultó la ceniza que descendía lentamente. El volcán gritaba, pero en Armero, el sonido de la tormenta lo ahogaba todo. El pueblo dormía mientras la montaña se despertaba. A las 9:09 de la noche ocurrió la erupción principal. Una explosión violenta rompió el cráter Arenas y expulsó millones de metros cúbicos de roca, gas y ceniza. El calor derritió cerca de 500 millones de metros cúbicos de glaciar en cuestión de minutos. Esa agua helada se mezcló con ceniza y piedras, creando un monstruo. El torrente de lodo hirviente, espeso como cemento, comenzó a descender por los cañones de la montaña. Era como soltar un océano de barro líquido.
una fuerza incontenible que rugía como 1000 locomotoras descendiendo a toda velocidad. El volcán había despertado y nada lo detendría. El lodo se dividió en varios brazos que siguieron el curso de los ríos Azufrado y Lagunilla. En su recorrido arrasaron puentes, árboles, rocas gigantes. Nada resistía. En menos de 2 horas, el lodo recorrió más de 40 kilómetros de montaña. A su paso, destruyó caseríos enteros. La gente escuchaba un estruendo que describían como el rugido de 100 aviones. Algunos lograron correr a las partes altas, otros no tuvieron tiempo. A las 11:30 de la noche, la primera oleada de lodo golpeó las afueras de Armero. La gente confundida pensó que era solo una inundación. Muchos salieron con linternas a ver qué ocurría. Algunos incluso se asomaron al río, sin saber que lo que venía detrás era mucho peor. Minutos después, llegó la segunda y más grande avalancha. Una pared de barro, piedras y troncos de hasta 40 metros de ancho y 10 metros de alto entró de lleno en la ciudad. Las casas fueron arrancadas de raíz, las calles se borraron en segundos. La iglesia, el hospital, las escuelas, todo quedó sumergido. La electricidad se apagó. Y en medio de la oscuridad total, solo se escuchaban los gritos desgarradores mezclados con el rugido del lodo. En apenas 20 minutos, Armero desapareció. Cuando la avalancha cesó, la ciudad había dejado de existir. Donde antes había calles y plazas, solo quedaba un desierto de lodo espeso. Miles de personas quedaron atrapadas bajo toneladas de barro. Los que lograron sobrevivir salieron cubiertos de fango, desorientados, buscando a sus familias en la oscuridad. El Nevado del Ruiz cumplió su amenaza. En menos de media hora, una ciudad próspera se convirtió en un cementerio de barro. Cuando el rugido del volcán se apagó, quedó un silencio extraño, interrumpido solo por gritos de auxilio que surgían del barro. El lodo era espeso, como cemento caliente. Cada movimiento lo endurecía más. Algunos intentaban liberarse con sus propias manos, pero era inútil. Las piernas quedaban atrapadas bajo vigas, troncos, muebles, piedras. Los gritos se repetían por todas partes. Miles de personas agonizaban al mismo tiempo, y los que escuchaban no podían hacer nada. Con el amanecer del 14 de noviembre, la magnitud de la tragedia se hizo evidente. Soldados, bomberos, campesinos de pueblos vecinos y periodistas comenzaron a llegar a lo que quedaba de Armero. El panorama era desolador. Un desierto de barro y escombros, con cuerpos semienterrados, casas apenas visibles y miles de sobrevivientes atrapados. Los rescatistas intentaban usar palas, sogas, incluso sus propias manos, pero el barro lo devoraba todo. No había retroexcavadoras suficientes y muchas quedaron atascadas en el lodo. El acceso era casi imposible. Los puentes estaban destruidos y las carreteras cortadas. No había coordinación, no había maquinaria suficiente, no había cómo rescatar a los atrapados. Cada minuto que pasaba era una vida que se apagaba. Los rescatistas improvisaban, algunos lanzaban tablas o sogas para sacar a quienes estaban más cerca. Otros daban agua y palabras de aliento a los atrapados, sabiendo que era imposible moverlos. El olor a azufre, a lodo caliente y a cuerpos empezaba a mezclarse con el aire. Los perros buscaban entre los escombros. La desesperación se volvía insoportable. Durante 3 días, los lamentos se escucharon constantemente. Con cada amanecer había menos voces. Con cada anochecer, más silencio. Al tercer día, Armero ya no gritaba, solo quedaban los cuerpos inmóviles y el barro endurecido. Entre los sobrevivientes atrapados, una niña se convirtió en símbolo mundial. Omaira Sánchez, de 13 años, quedó aprisionada entre los escombros de su casa, con el agua y el lodo hasta el cuello. Durante 3 días, los rescatistas intentaron salvarla. Le dieron comida, agua, compañía. Periodistas internacionales registraron cada instante. Su mirada de valentía, su voz suave pidiendo oraciones y fuerza, conmovió al planeta entero. Omaira resistió, habló, sonrió, agradeció. Y cuando comprendió que no saldría con vida, se despidió con dignidad. La niña que enfrentó la muerte con serenidad se convirtió en el rostro de una tragedia que jamás debió ocurrir. La madrugada del 16 de noviembre, Omaira murió. Su historia recorrió el mundo y expuso la magnitud del desastre. Cuando la tragedia terminó, el saldo era aterrador. Más de 23,000 muertos, miles de heridos y desaparecidos. Una ciudad borrada del mapa.
Armero no fue solo un desastre natural, fue un recordatorio brutal de lo que pasa cuando la ciencia es ignorada, cuando la prevención se subestima, cuando la vida humana se pone en segundo lugar. Los informes confirmaron, los mapas de riesgo existían, las alertas estaban dadas, el desastre era evitable. Tras el desastre, Colombia y el mundo prometieron aprender. Se fortalecieron los sistemas de monitoreo volcánico, se crearon planes de evacuación, pero los sobrevivientes aún reclaman. La tragedia no debía haber ocurrido. Armero sigue enterrada bajo el lodo, pero también bajo la indiferencia. La naturaleza habló, pero la humanidad no quiso escuchar. Esa es la verdadera tragedia del Nevado del Ruiz.